Hola, hola chicos. Esta es la sesión número 2, session number 2. Espero que estén bien. Va a ser un tema muy sencillo y muy cortito también, porque vamos a empezar a hablar en pasado, ¿sí? Apenas esto es el primer, digamos que es la forma base de cómo vamos a hablar en pasado y vamos a ver un verbo que vimos en el primer curso, pero ya lo vamos a ver obviamente en su forma pasada, ¿sí? Cómo lo usamos para el pasado y cuál es su forma de usarse en pasado, ¿sale? ¿Ok? Voy a compartirles mi pantalla. Permítame. Bueno, ok, I'm going to share eh, my screen, yes, and this is my presentation, yes. Esta es mi presentación del día de hoy. We are going to talk about past, yes, ok, todo lo que es pasado, todo lo que vamos o todo lo que hicimos ayer, la semana pasada, de eso vamos a hablar, ¿sí? Past simple. The title is Past simple, yes. Pero el pasado simple tiene pues varias formas. En una de ellas vamos a ver hoy la forma más sencilla o la más básica, yes. Okay, I'm going to show you past simple, yes. In past, for affirmative sentences, para oraciones afirmativas, we have two kinds of verbs. Tenemos dos tipos de verbos. En el pasado simple, en la forma afirmativa, ya vamos a manejar dos tipos de verbos. Siempre va a ser pasado. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Ok, podemos tener, les voy a poner unos ejemplos como play, study, listen, ¿sí? Ahorita vamos a ver todos los verbos, pero en su tiempo pasado. Les recomiendo que se busquen una lista de verbos. Estas listas de verbos, por lo general, traen tres columnas. Voy a buscarles aquí una ahorita y se las voy a pegar ahí para que ustedes la puedan ver, ¿sí? Ok. Esta lista de verbos puede ser regulares o irregulares, ¿sí? ¿Por qué le llamamos regulares y a otras le llamamos irregulares? Bueno, antes de que yo ponga la lista, vamos a seguir con la presentación. Y dice, los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los verbos regulares son cuando al momento de pasarlos a pasado, le agregamos ed al final del verbo, ¿sí? ¿Ok? La terminación id, como la conocemos. Por ejemplo, yo tengo play, jugar, pero para usar ese verbo en pasado, tengo que escribir play y agregarle la terminación ed, play, ¿sí? Ok, tengo study, estudiar. Quiero pasarlo o convertirlo a pasado. Quiero decir, él estudió o yo estudié. Quiere decir su forma en pasado. Tengo que agregarle ed, ¿sí? En este caso hay una regla para Ese termina en la Y, pero con una consonante. Entonces, elimino la Y y agrego la I latina, study, y aparte agrego su terminación id para que me diga, para que yo haga el verbo en pasado, ¿sí? Ok, tengo play, play, study, studied, listen, lo mismo, agrego ed y ya tengo su forma en pasado, listened, yes, ok. Bueno, estos por eso se llaman verbos regulares, porque siguen una regla. ¿Cuál es la regla? Agregar ed al final del verbo, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Esto sigue en la regla de la ed. ¿Por qué tenemos verbos irregulares? Ok, verbos irregulares se llaman porque no siguen no siguen esta regla, la de ed. Por ejemplo, tenemos could,
que su pasado es could también. Aunque es el mismo, no sigue la regla de ed, entonces por eso se llama irregular. Tenemos los que cambian totalmente de escritura. Por ejemplo, swim, tenemos swam, es swim, 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 swam, ¿ok? El pasado. Y tenemos otros, por ejemplo, en este caso nada más cambió de la I a la A. Y tenemos otros que también se cambian totalmente. Por ejemplo, teach, enseñar, cambian a taught, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos verbos? Estos, por eso dice, don't follow the rule. No siguen la regla. ¿Cuál regla? La regla de ed. Puede ser que sea el mismo presente y el mismo pasado. Puede ser que cambie una letra o puede ser que cambie totalmente su escritura, como en el tercer ejemplo. Para los verbos irregulares, ¿qué necesito? Me los tengo que aprender de cajón, ¿sí? ¿Por qué? Porque así yo voy a distinguir que estos son irregulares y los que no estén en mi lista de irregulares, pues son regulares, ¿sale? Aquí les voy a pegar una lista para que la veamos y quien ya tenga uno, la puede ver en le recomiendo que por favor la saque porque la vamos a ocupar en este curso, ¿sí? Por ejemplo, ahorita les voy a poner una imagen y les voy a compartir para que aprendamos a leer la lista de verbos. La lista de verbos hay que aprender a leerlas, ¿sí? Ok, esta es una lista de verbos irregulares. Yo les recomiendo que se las aprendan. Creo que es la que mayormente dan los maestros de inglés, esta, ¿sí? Yo tengo una parecida a esta y esta viene irregular. La mayoría de las listas deben de tener como mínimo 3 columnas, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 columnas? La primera, que es present o infinity form, como le llamamos. Aquí se las voy a ir poniendo con una flecha. Voy a ver el color de la flecha en rojo, ¿sí? Y les comentaba yo, de acuerdo a las listas, la mayoría de las listas deben de tener como mínimo 3 columnas. Ok, ¿cuáles son esas 3 columnas reglamentarias? Infinitive, yes, infinitive o present. Esta de infinitive es cuando no está conjugado el verbo. To sweep, to drink, to write, to fall, to sing, to set, to eat, to buy, yes. Y esta la usamos para los tiempos presentes, para hacer rutinas diarias como lo hicimos en los cursos anteriores. Nada más que ya no lleva el to, ya cuando está conjugado va nada más el solo verbo. ¿Cuál otra columna debe de tener la lista de verbos? Past tense, que es la que vamos a usar ahorita. La forma pasada, ¿sí? Sweep, para decir barrió en pasado, swept. Drink, tomar. Para decir tomó de beber algo, drank, ¿sí? Ride, montar o manejar, rode. Esta es la lista que se va a usar en pasado. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a ocupar esta columna, la segunda columna, ahorita en el curso, ¿sí? Esta tiene dos, dos, dos caras la lista. Entonces, es esta y es esta también, ¿sí? Ustedes van a usar la segunda columna, que es esta y esta también, ¿sale? ¿Cuál otra columna debe de tener la lista de verbos? Pues también debe de tener la de past participle, que lo vamos a usar para los tiempos perfectos. Ahorita no. Y ya adicional, otras tienen pues el gerundio, que es para dar la terminación ando oyendo, y pues obviamente la traducción en español. Si su lista no tiene estas dos, no importa, pero que tenga estas 3 que son las que siempre deben de estar en una lista de verbos, ¿sale? ¿Ok?
Eso fue un poquito de introducción de cómo vamos a manejar el pasado. En el pasado simple, para oraciones afirmativas, tenemos dos formas de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Para aprender a usar una lista de verbos, debemos de tener tres formas en esa lista de verbos. El infinitive, el past tense y el past participle. Que ahorita nosotros vamos a usar la segunda columna, ¿sí? Y de hecho no lo vamos a usar ahorita, sino lo vamos a usar en la siguiente semana. Ahorita lo que vamos a aprender, vamos a usar, solamente vamos a hablar de un solo verbo, que es was y were. Este verbo es irregular, ¿sí? Porque se llama el verbo to be, que en presente su forma del verbo to be son tres. Es am, is, and are, ¿sí? Esas son tus tres formas. Pero al convertirse en pasado se convierte en was, were. Entonces es un verbo irregular. Pero solamente vamos a hablar de él. Why? ¿Por qué solamente de ese verbo? Porque ese verbo tiene su sola propia manera de negar y tiene su propia manera de preguntar. Yes, okay. Is the verb to be in past. Yes. And we have an example here. We have, where were you last night? ¿Dónde estuviste o dónde fuiste la noche de ayer? O how was the weather? ¿Cómo estuvo el clima? Acuérdense que el was y el were solamente significa ser o estar, pero en pasado. ¿Es? Ok, we have two ways. Tenemos dos formas. Todo va a ser dependiendo del sujeto. Si tengo I, he, she, it, mi verbo to be en pasado solamente va a ser el was. Y para el negativo va a ser el wasn't. Yes, ok. Wasn't. Para cuando yo tenga los pronombres personales we, you y they, voy a usar el were. Y en negativo voy a usar el weren't. Yes, ok. Vuelvo a repetir, todo va a ser en función a quién, al pronombre o a la persona de que yo esté hablando. Si estoy hablando de mí, que es I, voy a usar el was para afirmativo y para negativo, wasn't. Si estoy hablando de él, de ella o de algún animal o cosa, solamente una, voy a usar igual, was o wasn't, ¿sí? Uno es para afirmación y el otro es para negativo. Si estoy hablando en plural, por ejemplo, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos, voy a usar el were, ¿sí? Para afirmativo y el weren't para negativo. Y aquí hay un ejemplo. She was in the hospital. Ella estuvo o ella fue al hospital. Ok. Mary wasn't at home. Wasn't at home. ¿Qué quiere decir? Mary no estuvo en casa o en el hogar, ¿ok? Ok. Estoy hablando de ella, por lo tanto uso el wasn't. Como está en negativo, tengo que usar el wasn't, ¿yes? ¿Ok? Aquí tenemos otra. Para plural, they were friends. Ellos fueron amigos. Ok, yo digo que Paul and Mary wearing. Estoy hablando de hombre y de mujer, pero ya al usar los dos, pues ya son ellos, ya es plural. Entonces ya no voy a usar el wasn't, sino voy a usar el wearing. Paul and Mary wearing friends. Paul y quién y Mary fueron amigos. ¿Yes? No fueron amigos, perdón, porque es negativo. Entonces, esta para formar las oraciones va a depender de qué? Va a depender del pronombre o de la persona de que yo esté hablando, ¿sí? En oraciones afirmativas y en oraciones negativas. Ok, what happened with questions? ¿Qué pasa con las preguntas? Ok, tenemos dos formas de preguntas. Tenemos las que llevan WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? Por ejemplo, what, o por ejemplo, where, yes. Ya no le voy a seguir agregando porque si no esto se va a hacer más pequeño, pero
Vamos a hacerle aquí. A ver si lo podemos hacer un poquito más grande. Oh my God. Ok. Bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más grande las letras para que ustedes las puedan ver. Esas son las preguntas con WH question. ¿Qué es una WH question? Ya les dije, las que son preguntas largas. Por ejemplo, what, where, you, what, no, vamos a poner where, los dos se pronuncian igual, pero no se escriben igual. Yes. Where were you last night? Como tengo una WH question, primero va la WH question y después va el verbo to be en pasado. Where were you last night? ¿Dónde estuviste anoche? ¿O a dónde fuiste anoche? Va a depender de mi respuesta en la traducción. Ok, I was in a party. Yes. Where were you last night? ¿Dónde estuviste anoche? Yo estuve o yo fui a una fiesta. ¿Sí? ¿Por qué respondí con was? Porque la pregunta es para mí. Como estoy usando en la pregunta you, debe de ir el where. Pero al momento de contestar, estoy respondiendo con I, debe de ir con was. ¿Sí? Estas preguntas, yo les dije, long answers, respuestas largas. ¿Qué estuviste haciendo anoche? Yo estuve en una fiesta o yo fui a una fiesta. Ok, hay preguntas que empiezan con was y where. Estas son preguntas con respuestas cortas, short answers. Por ejemplo, de la misma que hicimos allá, were you in a party or party, in a party yesterday, ayer. Ayer es una palabra clave que vamos a estar usando ahorita en el pasado. ¿Es? In a party yesterday. Estas son short answers, ¿sí? ¿Estuviste en una fiesta ayer? ¿Qué va a pasar con esta? Ok. En esta mi respuesta va a ser sí o no. Pero no nada más voy a responder yes or no, sino voy a responder de acuerdo a lo que me pregunten. Were you in a party yesterday? Yes. I was. Sí, yo estuve. ¿Sí? ¿Por qué respondo con esto? Siempre las respuestas cortas van a responderse con el yes or no, con el sujeto que estoy usando y de acuerdo a ese sujeto, el verbo to be que me va a indicar el sujeto. Si yo digo I, tiene que llevar el was. Mi respuesta es negativa. No, I. Y de acuerdo a esto debo usar el was. Pero como es negativa, debo usar el negativo del verbo to be en pasado. Que en este caso es wasn't. ¿Yes? ¿Ya lo vieron? Wasn't. Yes, I was. No, I wasn't. Esos son los dos tipos de preguntas que vamos a manejar ahorita. En esta lección solamente vamos a ver esto y vamos a ver los verbos. Ya les comenté, para hacer oraciones afirmativas en pasado simple. Antes de que empecemos al pasado simple en oraciones afirmativas, vamos a hacer un ejercicio de esto. Voy a pausar la pantalla y voy a compartirles un ejercicio, ¿sí? Parecido a lo que ustedes van a hacer. No es el de tareas, pero es parecido, ¿yes? ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer aquí? Aquí vamos a completar si es was, wasn't, si es were or weren't. Yes, ok. Por ejemplo, dice, Michael Jackson was a very popular artist. Michael Jackson fue un artista muy popular. Él nació, como el verbo nacer o nació va con verbo to be, aquí como tengo he, pues ¿qué debe de llevar? Debe de llevar was o were.
Ojo, de acuerdo a lo que yo expliqué, pues tiene he. Entonces, el he se debe llevar ¿con quién? Con was. Entonces, debe de ir aquí. He was born in 1958. Yes, ok. ¿Cuál otra? Vamos, number 2. Last Saturday, el sábado pasado, Carlos y Irma home, en casa. Debe de decir estuvieron en casa, ¿sí? Porque es el verbo ser o estar. Como estoy hablando de Carla e Irma, pues deben de ser they. Como es plural, no puede ser was. Entonces tiene que ser were, ¿sí? Y como no está en negativa, pues debe ser were. Were home. Carlos y Irma estuvieron en dónde? En casa. They, ellos. Ok. They se lleva con were porque es plural. They were in the country all weekend. Ellos estuvieron en el pueblo o en este caso todo el fin de semana, ¿sí? Bueno, aquí, ojo, aquí hay un error. No me dice que es negativo la oración, pero la otra oración me está diciendo, ellos fueron al pueblo todo el fin de semana. Entonces contradice a la primera. Entonces dice, el sábado pasado Carlos y Irma estuvieron en casa o estuvieron en el pueblo. Estuvieron en el pueblo. Entonces esta sí tiene que ser negativa. Weren't home. Last Saturday Carlos e Irma no estuvieron en casa. ¿Ok? ¿Dónde estuvieron ellos? Ellos estuvieron en el pueblo todo el fin de semana. Ok. Number 5. Número 5. Ok. I worried because they lost. Ok. Yo preocupada. ¿Yo qué? Yo estaba. Entonces aquí debe de ir. Yo estaba. Es I was worried. Yo estaba preocupada porque ellos, ok, perdidos. ¿Ellos qué? Ellos estaban, estoy hablando en plural, es were. Ellos estaban perdidos, ¿ok? Primero tengo que analizar, así lo van a hacer ustedes. Ustedes tienen que analizar primero de qué sujeto están hablando o qué quiere decir la oración. ¿Yes? ¿Ok? Es una pregunta. Como me responde con no o con yes, ya sé que es una pregunta corta. Entonces, Valentina e Isabel, ¿quiénes son? Son ellos. Entonces debe de llevar were. No puede llevar was porque no es una persona, sino son dos. Where. Were Valentina e Isabel at the party? ¿Estuvieron Valentín e Isabel en la fiesta? No, they. Y ahí le falta por contestar. No, they weren't. ¿Cómo sé que le falta el weren't? Primero es negativo. Y ya como les expliqué en las diapositivas, para negar en forma corta, necesito el verbo to be. Pero ¿qué verbo to be debe de llevar? De acuerdo al sujeto. En este caso es they. Debe llevar were. Y como es negativa, debe de ir el were en negativo, que es weren't. ¿Es? ¿Ok? For most people, Pelé, para la mayoría de la gente, Pelé fue, entonces va was, que es él, was one of the best, fue uno de los mejores jugadores de fútbol en el mundo. ¿Sí? Ok, seguimos con la number 6. Número 6. Ok, la número 6 dice, what, tu materia favorita. No se dejen llevar por este your. Este your no es el mismo que you. Es tu materia favorita. Entonces estamos hablando de cuántas materias, de una. Por lo tanto, su pronombre debe de ser el it, porque es una cosa. ¿Qué verbo to be se lleva con it? El was. Was your favorite subject in high school? ¿Cuál fue tu materia favorita en la prepa? Ok.
es una long answer. It fue, it was, ¿qué was? Porque ya tengo el it, que es el que me da la pauta, que ese es el verbo to be que debe llevar. It was math, fue matemáticas, ¿sí? Este ejercicio lo hago para que ustedes obviamente lo copien en su cuaderno, lo repasen, lo analicen y posteriormente puedan hacer las actividades que les comenté, ¿sí? ¿Ok? Ahorita las tareas que tenemos van a ser de este tema, ¿sí? Y vaya a ver con ustedes ahorita el pasado simple, pero no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver hasta la siguiente semana. Es importante que ustedes, le voy a pausar esto, ¿sí? Y voy a compartirles mi diapositiva, ¿ya? Y es importante que ustedes repasen el pasado simple, ¿sí? Porque es como vamos a hacer oraciones en pasado. Muy sencillitas las oraciones de pasado. ¿Qué es lo que necesito para hablar en pasado simple en oraciones afirmativas? Solamente necesito un subject, un verbo. Nada más les voy a dar la introducción ahorita. Yes. Un verbo. Obviamente este verbo debe estar in past, en pasado. Que les dije que en su lista de verbos es la segunda columna. Y un complemento. Yes. Por ejemplo, she, ya tengo mi sujeto. She ate cereal last night. ¿Ella comió qué? Cereal la noche pasada o anoche, pues, ¿ok? She ate. ¿Qué pasó con el ate? Es, este ate es el pasado de it. Tengo sujeto, tengo un verbo y tengo un complemento, ¿sí? Siempre debe de hacer, este es el sujeto, este es mi verbo y todo esto es mi complemento, ¿sale? Pero esto lo vamos a ver un poquito más a fondo la siguiente semana. ¿Qué les recomiendo? Que practiquen y que revisen el pasado simple, cómo se forman las oraciones en pasado simple de manera afirmativa, negativa e interrogativa. Para el examen solamente vamos a hacer oraciones afirmativas y negativas. Les vuelvo a repetir. Hoy estamos viendo qué verbos se usan para si es regular o irregular, cómo aprender a leer la lista de verbos o usarla y cómo se hacen las oraciones de was o were para el pasado, ¿sí? Affirmative form, negative form, and question. Yes, okay. We have two homeworks. Tenemos dos tareas, chicos. Yes. ¿Cuáles son esas dos tareas que les voy a poner? Esas dos tareas se las voy a compartir aquí para que ustedes las vean y les voy a explicar de qué se trata. Ok. La tarea número 3, ustedes, voy a compartirla primero. Yes. Ok, in the homework number 3, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a hacer lo que hicimos ahorita en el ejercicio, ¿sí? Van a contestar con was, wasn't, were o weren't, dependiendo el sujeto y lean las oraciones. Después, ¿qué van a hacer? Van a leer este pequeño texto y van a responder estas preguntas. Este texto es sobre Charles Darwin, ¿yes? Y van a responder las preguntas que son long answers, preguntas abiertas, ¿sí? Y por último, les dejo 10 respuestas y ustedes tienen que hacer la pregunta en pasado del verbo to be, ¿sí? ¿Ok? He was born in 1916. Ok. ¿Cuándo nació él? When he, un sujeto, perdón, aquí va el verbo to be en pasado, when he was,
When was he born? ¿Cuándo nació él? He was born in 1916. Y así van a ser los demás, ¿vale? Esta es la tarea número 3, ¿sí? Que es la de esta semana.